Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Vamos a continuar con el programa. Hoy vamos a ver un tema que se titula Los factores determinantes de la salud. Bien, empezaremos entonces con los factores determinantes de la salud. ¿Qué es lo que tenemos que entender como factores determinantes de la salud? Lalonde, médico que fue ministro de Salud de Canadá, planteó este término o este concepto de factores determinantes de la salud, en las que explicaba que consisten en las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluidos el sistema de salud, ¿no? O el servicio de salud a las que las personas asisten para recibir atención de salud. Como ustedes pueden ver, como factores determinantes, entonces, son unas variables que están presentes desde que nacemos, nos desarrollamos, crecemos, ¿no? Vivimos en un ambiente determinado, ¿no? Trabajamos, finalmente envejecemos y morimos, ¿no? Estos factores, entonces, son la biología humana, es decir, nuestras propias características biológicas, que aunque somos de la misma especie, ¿no? Pertenecemos al Homo sapiens, sin embargo, hay diferencias entre nosotros, entre los humanos, diferencias de sexo, diferencias raciales, diferencias perdón, no culturales, genéticas, que hacen a nuestra estructura 100% biológica. Luego están también los estilos de vida y la cultura. Tenemos diferencias o características culturales propias, ¿no? Cada grupo tiene sus propias costumbres, sus propios hábitos, sus propias creencias. También el ambiente social y físico es particular, ¿no? Los factores sociales, por ejemplo, son fundamentales a la hora de determinar una salud positiva o una salud negativa. El medio ambiente, desde luego, ¿no? Un medio ambiente contaminado va a perjudicar o va a favorecer una salud negativa más bien, y un ambiente limpio, un medio ambiente sano va a favorecer una salud positiva, va a favorecer el desarrollo de la salud positiva. Y desde luego los servicios y los sistemas de salud también influyen enormemente en el individuo y en las sociedades, ¿no? Un buen sistema de salud favorece también el desarrollo de una salud positiva. Un mal servicio de salud, un servicio de salud a medias, un servicio de salud con limitaciones, va a, desde luego, si bien no favorecer el desarrollo de una salud negativa, pero no va a aportar para el desarrollo de una salud positiva. Ahora, todos estos factores determinantes de la salud no son casualidades, no son condiciones de buena o mala suerte que tienen los individuos. Finalmente, y en última instancia, no nos enfermamos o vivimos sanos por buena o por una mala suerte, ¿no? Qué buena suerte tiene esta persona, nunca se ha enfermado, o qué mala suerte tiene esta otra que siempre anda enferma. Disculpe. Entonces, el estado de salud o el
procesos salud-enfermedad, mejor hablaremos del proceso salud-enfermedad, tiene que ver con estos factores. Y vean, estos factores en última instancia son el resultado de la distribución del dinero, ¿no?, entre las personas, entre los países, entre las regiones. Hay países ricos, hay países pobres, hay personas ricas, hay personas pobres en un mismo país. En un país rico también hay ricos y pobres, y en un país pobre hay también ricos y pobres. Además, hay una mala distribución del poder, ¿no? El poder político. El poder político generalmente está ligado al poder económico, y entonces estos poderes políticos favorecen a ciertos grupos, ¿no?, en desventaja de otros grupos. El poder a nivel mundial va a favorecer siempre a los países más ricos, ¿no? Y va a favorecer menos a los pobres. Además, también está la distribución de los recursos, tanto a nivel local como a nivel mundial, ¿no? Y acá, hablando de recursos, estamos hablando de los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos un país rico en recursos naturales, pero que nos favorecen muy poco, porque todos nuestros recursos naturales lo que hacen es beneficiar a las potencias, beneficiar a multinacionales, que son las que, digamos, se enriquecen a partir de la extracción de nuestros recursos naturales. A nosotros nos queda muy poco del negocio que se hace con los recursos naturales, y nos queda más que nada un medio ambiente totalmente deteriorado, ¿no? Esta distribución entonces del dinero, el poder y los recursos, tanto a nivel mundial, nacional y local, tiene que ver mucho con las políticas que se adoptan, ¿no? Y si podemos hacer una breve análisis de estas políticas de distribución de los recursos, podemos explicar de mejor manera estas inequidades sanitarias, es decir, la inequidad que hay en el mundo de la salud. Hay personas que no tienen acceso a los servicios de salud, no tienen acceso a una consulta médica, no tienen acceso a una atención médica básica, ¿no? Estas son diferencias que son injustas, porque todos los seres humanos tenemos que tener, según la Carta de las Naciones Unidas, según las constituciones políticas, tenemos que tener las mismas oportunidades, tenemos los mismos derechos, y el derecho a la salud, puntualmente, es un derecho universal. Todos tenemos el derecho a la salud, pero sin embargo, vean, en el mundo actual hay muy pocos que en realidad pueden acceder a ese derecho a la salud, ¿no? Veamos con las vacunas nomás lo que está pasando, ¿no? Los países desarrollados, los países ricos, tienen vacunas por demás para vacunar a sus ciudadanos, ¿no? En cambio, los países pobres estamos con problemas graves de conseguir vacunas. Algunos países en el África ni siquiera han empezado todavía las vacunaciones, o ha sido mínima, apenas ha alcanzado para vacunar a cierta parte de su personal de salud, y el resto de la población sigue sin recibir una sola dosis de vacuna. Entonces hay unas inequidades que se traducen en injusticias. Además, estas injusticias pueden ser evitables, ¿no? Si se pudieran desarrollar mejores políticas en cuanto a
todos estos temas de poder, de distribución del dinero, de la riqueza a nivel mundial y desde luego a mejorar el acceso de las personas a los derechos básicos que tenemos, como son la salud, la educación, la vivienda, ¿no? Como ustedes saben y todos somos testigos porque vivimos en un país en vías de desarrollo, esos son derechos que para muchas de las personas todavía están lejos de ser alcanzados. Bien, entonces, eh, médico Lalonde, ministro de Salud del Canadá, hizo esta observación preocupado por la salud mundial, por la salud de su país, desde luego, y empezó a introducir políticas por un lado sanitarias, pero también a empujar la adopción de políticas generales en su país para que se pueda disponer de mayores recursos para la salud, por ejemplo, ¿no? Y que la salud pueda tener una mayor atención. Pero el tema de la salud, independientemente de que tengamos un hospital a todo dar, dotado con todos los servicios y con todos los equipos, no soluciona el problema de la base sanitaria, sociosanitaria, que radica también en las condiciones en las que viven las personas, ¿no? De ahí es que, además de preocuparse del desarrollo del sistema de salud, este ministro apuntó a estos otros problemas, a los estilos de vida, al ambiente social y físico, ¿no?, en el que viven las personas y que tienen que ser transformados, porque si no hay una transformación de todos estos elementos, así se tengan sistemas de salud de última tecnología, los más modernos, los especialistas más especializados, el problema de las malas condiciones de salud y la inequidad y las diferencias, ¿no?, de salud entre las personas van a seguir existiendo, mientras no se solucione en conjunto todo este aspecto, ¿no? Ahora, vean, él planteó una mejor distribución del dinero, el poder y los recursos, tanto a nivel local como a nivel mundial. Y esto no pasa por eh, eh, que una persona que tiene plata distribuya su plata entre los que no tienen, no. Esto se refiere a que hay una mejor distribución de los recursos en general para una mejor administración, ¿no? Los recursos, hay recursos que son privados y hay recursos que son públicos. Los recursos privados son de cada persona, cada quien los gana y hace con su dinero lo que mejor le parezca, ¿no? Si el dinero al menos es ganado de manera honesta, puede hacer lo que quiera. Pero hay recursos públicos que esos recursos públicos deberían ser mejor distribuidos. Entre esos recursos públicos, por ejemplo, están los que deberían obtener los países como Bolivia, por ejemplo, por la venta de sus recursos naturales. Nosotros recibimos miserias por la venta de los recursos naturales y tenemos que comprar luego tecnología o productos acabados a precios muy, muy altos. Entonces hay una inequidad enorme, ¿no? Se van nuestros recursos, nos dejan poca plata y llegan tecnología, llega productos industrializados, ¿no? A un precio muy grande, muy alto para nuestra economía. Entonces aquí tendría que haber una mejor distribución de los recursos a nivel mundial, el poder también a nivel mundial, ¿no? Hay unos cuantos países que manejan el poder y
la economía mundial. Ahora mismo se están reuniendo en Inglaterra el grupo de los 7, que son los 7 países más ricos del mundo, y ellos definen lo que se va a hacer independientemente de lo que les convenga o no a los países pobres. En su agenda está también, ¿no?, algo de caridad para los países pobres, pero no verdaderas políticas que ayuden a que todos podamos desarrollarnos. Entonces, aquí hay este tipo de inequidades. Y también a nivel nacional y local existe esta falta de distribución adecuada de los recursos. Y las inequidades sanitarias, es decir, el poco acceso a la salud que tienen unas personas, se ven explicadas por esta situación. Eh, eh, Hay personas que no pueden recibir ni siquiera una atención médica, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, podemos ver esta situación. Y no se trata de hacer política, sino de una adecuada distribución de los recursos, ¿no? Bien, entonces, analicemos entonces cuáles son los determinantes de la salud. Tenemos entonces algunos determinantes que son los determinantes biológicos, los determinantes sociales, culturales, ambientales y los servicios de salud. Vean, estos determinantes van a estar presentes entonces en todas las esferas de la vida del individuo, desde que éste nace, crece, se reproduce, trabaja, ¿no?, vive en un determinado lugar y finalmente muere. Estos determinantes entonces incluyen la edad, el sexo, los factores constitucionales de un individuo, que tienen que ver generalmente con lo biológico, ¿no?, con las características fenotípicas, con las características genotípicas que tenemos, 100% biológicas. De hecho, hay personas que van a presentar una enfermedad porque tienen una característica genética hereditaria que es diferente de otro individuo que no tiene esa característica genética hereditaria, ¿no? Entonces, estos factores constitucionales son inherentes a cada uno de nosotros, pero también están los estilos de vida de los individuos, de cada uno de nosotros. Tenemos nuestros estilos de vida. Por ejemplo, hay algunas personas que les gusta fumar, otros que no, otros que hacen uso de drogas, otros que tienen alimentación saludable, otros que no tienen una alimentación saludable. Hay personas que les gusta la actividad física, hay otros que no les gusta la actividad física, son sedentarios, ¿no? A veces se combinan además estos estilos de vida, el sedentarismo con una mala alimentación, con el hábito de fumar. Son estilos de vida que tenemos. Y estos estilos de vida también están muy vinculados con los factores culturales como las costumbres, los hábitos, ¿no? Bien, entonces, que nos afectan y que pueden estar relacionados con una salud positiva o una salud negativa. También las redes sociales y comunitarias, ¿no?, a las que pertenecemos, ¿no? Y muy vinculados con estos están el trabajo, el tipo de trabajo que se realiza, ¿no? Las labores, el ámbito laboral, ¿no?, que tiene un individuo. Y finalmente está también otras características ya propias de la sociedad, ¿no?, del ambiente social en el que vivimos, como la agricultura y la producción alimentaria, ¿no? Esto es importante para el acceso a alimentos, la educación, un medio ambiente favorable,
las condiciones de vida y de trabajo, el desempleo, agua y saneamiento básico, servicios de atención de salud, vivienda adecuada y en general como un marco que rodea todos estos factores, las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, que están determinadas por las políticas, ¿no? Políticas públicas que tiene que haber en un país para que estos individuos se vean beneficiados de todos estos aspectos y no perjudicados por todos estos aspectos, bien, o por todos estos factores. Bien, veamos cuáles son los determinantes biológicos. Los determinantes biológicos entonces están directamente relacionados con la biología, con la constitución biológica que tenemos cada uno de nosotros. Y desde luego aquí lo primero que vamos a observar es la herencia, ¿no? Nosotros heredamos las características de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestro padre, a través de los genes. Estos genes pueden transmitir caracteres como la apariencia, ¿no? Incluso el carácter, pero también la susceptibilidad a desarrollar enfermedades, ¿no? Podemos heredar de nuestro padre el color del cabello, de nuestra madre el color de los ojos o la forma de la cara, ¿no? Como les digo, la apariencia va a estar determinada por los genes, pero también podemos heredar un gen que nos haga susceptibles a desarrollar diabetes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la herencia es parte de estos factores determinantes biológicos. También la capacidad inmunológica, es decir, la capacidad de respuesta que tiene el sistema inmunológico en general, ¿no? Nosotros tenemos un sistema inmunológico muy efectivo para protegernos de los microorganismos y de las toxinas que están en el medio ambiente. Nosotros estamos rodeados por cientos de miles de microbios, de bacterias, de hongos, ¿no? De parásitos que están en el aire, en el agua, en el suelo, están en los alimentos que consumimos, en el agua que consumimos, en el aire que respiramos, que si no tuviéramos este sistema inmunológico formado por los glóbulos blancos, en general linfocitos T, linfocitos B, y en combinación también y en cooperación con macrófagos y neutrófilos, si no tuviéramos este sistema inmunológico, no podríamos vivir más de una semana. Si perdemos la capacidad inmunológica, no sobrevivimos una semana en la Tierra, porque estamos expuestos a, como les digo, a cientos de miles de microorganismos y toxinas. Entonces, nuestro sistema inmunológico permanentemente está actuando para protegernos, ¿no? Identificando a los antígenos que nos pueden producir algún tipo de enfermedad o algún tipo de daño y eliminándolos. Hay personas que tienen unos sistemas inmunológicos deprimidos, unos sistemas inmunológicos que no responden muy bien ante las agresiones del medio, entonces son más susceptibles a enfermar que otros. Pero también hay personas que tienen sistemas inmunológicos que, y esto tiene que ver también con genes, que se vuelven en contra de nuestro propio organismo, ¿no? Los linfocitos T pueden volverse en contra de nuestras propias células y atacar a nuestras células. Esas son las llamadas enfermedades autoinmunes, ¿ya? No todos tienen enfermedades autoinmunes. Algunas personas desarrollan estas enfermedades autoinmunes. Entonces, aquí, de cómo esté desarrollado y
características y las condiciones de nuestro sistema inmunológico nos va a permitir tener una salud más positiva o una salud más negativa. Mucha de la respuesta inmunológica, además, tiene que ver con la nutrición, ¿no? El estado nutricional de las personas. Personas que tienen problemas nutricionales van a tener dificultades a la hora de una respuesta inmunológica o inmunitaria. Bien, otro aspecto importante es la concepción. Nosotros en realidad empezamos nuestra vida desde el momento en el que el espermatozoide penetra en el óvulo. Ese es el momento de la concepción. Y vean, para que ese embrión que se va a desarrollar a partir de la concepción y el feto que posteriormente se va a formar, tengan unas condiciones apropiadas, ¿no? Tienen que darse muchos factores, ¿no? El estado de salud de la madre, el estado del espermatozoide, ¿no? Del óvulo, para que todas las variables, ¿no? Puedan responder de manera adecuada y que el embrión y el feto se vayan a desarrollar sin ningún tipo de alteración o ningún tipo de patología o problema, ¿no? Y este momento, el de la concepción, entonces es importante. También la gestación. ¿Qué es la gestación? Es el desarrollo del embrión primero y del feto después, hasta el momento del parto, ¿no? Pueden ocurrir factores externos como consumo de medicamentos o de tóxicos que lleguen hasta el feto o el embrión y que alteren, ¿no? El desarrollo tanto físico como mental, neurológico de este feto, ¿no? Hay características como muy vinculadas con el medio ambiente, pero que tienen que ver con el desarrollo del feto. Si una persona, una mujer embarazada no consume yodo durante el embarazo, el feto puede ya nacer con hipotiroidismo, una condición que le va a acompañar toda la vida, e incluso con una alteración más grave todavía, que es el cretinismo. Luego también está el nacimiento, ¿no? El momento del nacimiento. El momento del nacimiento es importantísimo, ¿no? Si el parto se da en las condiciones de normalidad, ¿no? Y no hay complicaciones durante el parto, hay una probabilidad alta de que el recién nacido no tenga ningún tipo de complicación que a la larga se exprese como una forma de salud negativa, ¿no? Una enfermedad. Entonces, hay que considerar que muchos problemas que el niño arrastra y después el individuo arrastra a lo largo de su vida, se originan en este momento, en el momento del nacimiento. Ahora ya no se ve con mucha frecuencia, pero en partos difíciles, en partos que no progresan, suelen utilizarse unos aparatos que se llaman los forceps. En general han desaparecido felizmente estos forceps. Estos forceps eran como unas tenazas con las que se agarraba la cabeza del feto para ayudar a progresar en el canal vaginal. Y eso podía provocar lesiones en el cerebro del niño y a la larga condicionar, por ejemplo, crisis epilépticas, ¿no? El desarrollo de epilepsia.
Entonces, el momento del parto es muy importante, en el momento en el que está naciendo el niño. Luego, el crecimiento y el desarrollo en general también, ¿no? En especial los primeros 5 años de vida son fundamentales, ¿no? Tanto para el crecimiento como para el desarrollo. Sí, y el crecimiento está muy vinculado con la nutrición y el desarrollo con la estimulación que tiene el niño. Si no hay una buena nutrición y no hay una buena estimulación de las, digamos, de los factores, de las capacidades intelectuales, ¿sí?, y mentales de un niño, aquí el niño va a perder las oportunidades de desarrollarse adecuadamente y no las va a poder recuperar con facilidad después. Entonces, los primeros años, los primeros 5, incluso los primeros 10 años son claves para luego un crecimiento y un desarrollo adecuado. Y finalmente está también el sexo, ¿no? Nosotros somos una especie que tiene las características, digamos, de reproducción sexual, en la que hay un individuo del sexo masculino y un individuo del sexo femenino. Cada uno de estos individuos, el hombre y la mujer, ¿no es verdad?, tienen sus propias características biológicas, ¿sí? Y esas características biológicas los hacen susceptibles al desarrollo de enfermedades propias de su sexo. Por ejemplo, las enfermedades vinculadas con el aparato genital son propias de la mujer y propias del hombre. Entonces, estos son determinantes biológicos. Entonces, estos determinantes biológicos tienen la característica de que no son fáciles o no son manipulables, no se los puede cambiar, ¿no? Son muy difíciles de ser cambiados. Luego tenemos los determinantes sociales. Aquí están la vivienda, la ocupación, los ingresos, la instrucción, los servicios básicos, incluso la migración. Estos son determinantes sociales que afectan a la salud de las personas de manera directa, ¿no? Estos tal vez están entre los determinantes, fuera de los determinantes biológicos, estos son tal vez los determinantes más importantes. De hecho, hay una comisión de la Organización Mundial de la Salud para el estudio de los determinantes sociales a nivel mundial y para ver cómo se pueden modificar estos determinantes sociales en los diferentes países para ayudar a mejorar la salud. El interés de modificar estos determinantes sociales es mejorar la salud colectiva, ¿no? Bien, entonces, la vivienda, por ejemplo, es un determinante social básico, ¿no? La vivienda, para ser salubre tiene que tener algunas condiciones mínimas, porque se ha visto que en viviendas que no reúnen estas condiciones mínimas, las familias que que habitan estas viviendas insalubres, eh, eh, tienen el riesgo de desarrollar una serie de enfermedades, ¿no? Entonces, una vivienda, para tener un nivel de salubridad básico, tiene que, para empezar, tener el número de habitaciones y la distribución de las habitaciones de manera directamente proporcional con las personas que viven en esa vivienda, ¿no? Una vivienda además tiene que tener habitaciones que se usen como dormitorio, es decir, donde la familia duerma, habitaciones que se utilicen como comedor, donde la familia se alimente,
ese comedor vinculado con una cocina donde se preparen los alimentos, los dormitorios por su lado vinculados con un baño, ¿no? Un lugar donde las personas se aseen y además eliminen las excretas, ¿no? Y que la cocina y el baño tengan, digamos, separación, ¿no? No estén muy juntas. Eh, Eso es en general. Pueden haber dos dormitorios, cuatro dormitorios, puede haber living, comedor, sala. O sea, la casa puede ser una mansión o puede ser una casa básica, ¿no? Donde se tengan el dormitorio o los dormitorios justos para la familia, una sala para comedor, una cocina y un baño. Es suficiente. Puede haber diferentes eh, eh, tipos de vivienda ajustadas a la capacidad económica de las personas. Pero lo importante es que aquí existan ambientes destinados a dormir, ambientes destinados a la alimentación, un ambiente destinado a cocinar y un ambiente destinado al aseo y a la eliminación de excretas. Porque en esas viviendas donde se come, se duerme y se cocina en el mismo lugar, ¿no es verdad? Hay una alta probabilidad de que se desarrollen una serie de enfermedades. Por otro lado, los dormitorios tienen que estar adecuados a la cantidad de personas que van a dormir en un dormitorio. Generalmente habla de que en un dormitorio deberían dormir dos, máximo tres personas. De lo contrario, ya se entra en una situación que se llama hacinamiento, y el hacinamiento también es riesgoso para la transmisión de enfermedades. Entonces, aquí hay algunas características que hay que considerar, ¿no? En cuanto a la vivienda. Les reitero, no tiene que ser una mansión, no tiene que ser un palacete, una vivienda de lo más sencilla puede cumplir perfectamente estas condiciones. Otra cosa que tiene que tener la vivienda es las paredes eh, tienen que ser cubiertas, ¿no? Revocadas, si quieren ustedes. La pared puede ser de adobe, de tierra, de ladrillo, lo que es el material que se utilice. Eso es independiente digamos, de la característica sanitaria. Pero cualquier pared deberá estar bien cubierta, revocada, es decir, que no hayan grietas, que no hayan orificios, que no hayan resquebrajamientos. En estos lugares estos lugares son adecuados para que muchos insectos e incluso roedores hagan sus madrigueras, ¿no? Sus nidos, sus lugares de vivienda también, ¿no? Y ven muchos insectos están vinculados con el desarrollo de enfermedades. Aquí en Bolivia nomás tenemos una enfermedad gravísima que es el Chagas, que vive en las paredes, en las grietas de las paredes, ¿no? En estas casas que son de tabique, de adobe, de piedra y que no están adecuadamente recubiertas. En esas grietas viven las vinchucas, viven las cucarachas, que también pueden transmitir enfermedades, viven ratones, que también pueden transmitir enfermedades. Entonces, eso es una característica. Por otro lado, el piso de la vivienda también debería estar recubierto, no de tierra, puede ser de cualquier material,
desde la cerámica más cara que ustedes, o la madera más cara que ustedes imaginen, hasta un recubrimiento de ladrillos. Pero ese piso tiene que ser recubierto porque también desde el suelo de tierra salen todo tipo de insectos que pueden afectar a la salud de las personas. Entonces, el piso tendría que estar recubierto, fácil de ser barrido, fácil de ser lavado o limpiado. El techo también tiene que tener unas características parecidas, es decir, tiene siempre que haber una protección entre el techo y el ambiente de la vivienda. Estos cielos rasos, plafones, cielos falsos, que se llaman tumbados, ¿no? Tienen ese objetivo, aislar, ¿no? El techo, que puede ser de ladrillo, de barro, de paja, de lo que ustedes quieran, de palma, de palmera, de motacú, pero si el techo tiene estas características y hay un aislante entre el techo y la vivienda, se evita que también roedores, insectos, reptiles, murciélagos que habitan los techos ingresen en la vivienda y pueden producir enfermedades. Entonces, vean, una vivienda tiene que tener este tipo de condiciones. No estamos hablando de que todas las viviendas deben ser chalets, palacetes, mansiones, nada que ver. Solamente una vivienda que pueda tener niveles de salubridad, que pueda haber limpieza, que pueda haber higiene y que donde las personas no van a convivir con insectos, roedores, reptiles que pueden producirnos enfermedades, y de hecho los producen, enfermedades graves. Los ratones transmiten enfermedades graves como el hantavirus, ¿no? La fiebre hemorrágica, los murciélagos, la rabia. Entonces, y numerosos insectos, pulgas, garrapatas, vinchucas, que también producen enfermedades. Bien. Luego tenemos la ocupación, ¿no? Para empezar, las personas que no tienen una ocupación, un trabajo, son, digamos, tienen un riesgo de desarrollar enfermedades como la depresión, ¿no? La ansiedad, que son enfermedades graves. No serán enfermedades biológicas como hablábamos en la anterior clase, ¿no? No tendrán una base biológica, pero tienen una base psicológica, psicosocial fuerte, y que también va a afectar lo biológico. Entonces, tener una ocupación, un trabajo que nos permita cumplir con nuestras obligaciones, que nos permita generar ingresos para nuestro propio mantenimiento y el de nuestra familia, es esencial para una salud adecuada. Pero también las distintas ocupaciones tienen sus propios riesgos, ¿no? De hecho, hay una rama de la medicina que es la medicina del trabajo, y ustedes van a llevar una materia que se llama medicina ocupacional, porque cada trabajo tiene un riesgo de generar enfermedades. Las personas que trabajan en el campo se exponen a insolación, a intoxicaciones por agroquímicos, ¿no? a deshidratación. Las personas que trabajan en una oficina se exponen a enfermedades osteoarticulares, ¿no?
los médicos nos exponemos a infecciones, a contacto con rayos X, ¿no? A los cirujanos al desarrollo de varices. O sea, cada ocupación tiene un riesgo laboral. Entonces, todas las ocupaciones pueden desarrollarnos una enfermedad. Entonces, de hecho, la medicina ocupacional se ocupa de prevenir estos riesgos, ¿no? Evitar que nuestro trabajo, el tipo de trabajo que tenemos, nos condicione a generar una enfermedad. Eh, por otro lado están los ingresos, ¿no? De hecho, no se puede comprar la salud, pero está claro que quien tiene recursos puede acceder mejor a los servicios de salud que aquel que no tiene. El que no tiene ingresos no puede comprarse ni un paracetamol si está con fiebre o le duele la cabeza. En cambio, el que tiene recursos, tiene mejores ingresos, ¿no?, económicos, va a poder cubrir mejor estos gastos de salud. Y no solamente hablando de los gastos puntuales de salud, sino tener también mejores condiciones de salud. Estamos viendo que la vivienda, por ejemplo, tiene que ver con los ingresos que tengamos, ¿no? Una persona que tiene cero ingresos difícilmente, o muy pocos ingresos, ¿eh?, difícilmente va a poder vivir en una vivienda salubre, tiene que acomodarse a lo que haya, ¿no? Entonces, los ingresos económicos que tiene una familia, que tiene una persona, están directamente vinculados con el nivel de salud. El grado de instrucción también, ¿no? Cuanto mayor es el grado de instrucción, es decir, la asistencia a la educación formal, mejores condiciones de salud tienen las personas. Se ha visto que personas analfabetas tienen digamos, en su núcleo familiar mayor riesgo de enfermar y de morir. La mortalidad infantil, la mortalidad materna están muy relacionadas con el analfabetismo, en especial de la madre. En cambio, cuanto mayor es el grado de instrucción de la madre, menos mortalidad materna, menos mortalidad infantil hay. Y en general, cuanto mayor es el grado de instrucción de la madre en particular, mejores condiciones de salud tiene el hogar, ¿no? De higiene y de otros aspectos. Además, cuanto mayor es el grado de instrucción de las personas, más acceso tienen a la información, más fácilmente acceden a la información en salud, y también su grado de instrucción les permite comprender mejor las situaciones que tienen que enfrentar para mejorar las condiciones de salud de la familia en general. Entonces, el grado de instrucción es importante. Por eso los países donde no hay analfabetismo, los países donde las personas han accedido a un nivel de instrucción medio, por lo menos, aunque no superior, pero por lo menos a un grado de instrucción medio, las condiciones de salud son mejores que en los países donde las personas tienen mucha gente analfabeta, muchas mujeres que no terminan ni siquiera la primaria. Entonces, esto va directamente vinculado con la salud. Los servicios básicos, otro determinante social clave, ¿no? Los servicios básicos como el agua potable, el alcantarillado, la energía eléctrica, son esenciales para tener buenas condiciones de salud. Una familia que tiene todos estos servicios básicos solucionados, las condiciones de salud en general son buenas, ¿no? Muchas enfermedades que tienen que ver con la contaminación del agua
desaparecen, muchas enfermedades que tienen que ver poco por la contaminación de las excretas que pueden generar o atraer insectos que contaminen después los alimentos, y bueno, todo un círculo, ¿no? De infecciones en un hogar. Desaparecen cuando hay alcantarillado, servicio de alcantarillado, las mismas aguas negras, estas que vemos que muchas personas botan a la calle, desaparecen si hay un servicio de alcantarillado adecuado. Esas aguas negras son fuentes de infección. Entonces, en general, cuando hay un barrio, una ciudad, una localidad tiene todos los servicios básicos cubiertos, las condiciones de salud son buenas. Tanto agua como alcantarillado. Y también hoy en día el acceso a la luz, a la energía eléctrica, ¿no? Por la luz, por el hecho de que se puede contar con equipos para la conservación de los alimentos, como heladeras, al menos en un clima cálido o durante el verano. Si uno no tiene una heladera, no tiene un freezer, no puede conservar los alimentos y estos están expuestos además a contaminación. Entonces, la energía eléctrica ayuda para esto. También se está tomando como un servicio básico ahora el acceso al gas, ¿no? Ya sea en garrafa o en instalación domiciliaria. El gas es un combustible limpio, a diferencia de la leña. Las familias que cocinan con leña están expuestas al humo de la leña, al menos si la cocina está dentro del dormitorio y dentro de la casa y todo ese humo se mueve dentro de la casa, entonces hay mayor riesgo de adquirir enfermedades respiratorias. Entonces, ven, son aspectos que tienen que ver con estos servicios básicos que pertenecen a este grupo de los determinantes sociales. También está la migración, ¿no? La gente tiene que migrar, ¿ven? Para encontrar mejores condiciones de vida. Las familias migrantes generalmente tienen, al abandonar el lugar donde han hecho su vida, donde han nacido, se exponen a una serie de riesgos bastante graves. Hay migraciones que llevan años, personas que se mueven durante meses para dirigirse a un lugar a mejorar sus condiciones de vida. Esta migración les expone a enfermedades y a muerte. Luego están los determinantes culturales. Estos determinantes culturales tienen que ver con nuestras costumbres, con nuestros valores, con nuestros hábitos, con nuestras creencias, ¿no? Cada sociedad, cada pueblo tiene sus propias determinantes culturales porque cada pueblo tiene sus valores, cada pueblo tiene sus costumbres, sus propias creencias, ¿no? Por ejemplo, costumbres como, y que tienen que ver costumbres con creencias muy, digamos, relacionadas, como el carnaval, por ejemplo, ¿no? El carnaval en nuestro país es una fiesta muy importante y lo podemos ver desde dos perspectivas el carnaval, ¿no? Como una fiesta en la que las personas se divierten, comparten, crean lazos de amistad, ¿no? Descansan, ¿sí? Además practican el baile, que es parte de las expresiones del ser humano, es decir, una fiesta en la que podemos
desarrollar todas esas características que son propias del ser humano, ¿no? Divertirnos, confraternizar, bailar, descansar, etc. Eso, desde luego, eh, es un aspecto que favorece a la salud, ¿no? En última instancia, salimos del estrés cotidiano para, durante esos días de carnaval, ¿no?, desestresarnos. Pero también lo podemos ver desde la otra perspectiva, ¿no?, que durante esos días las personas, o muchas personas, lo que hacen es beber, drogarse. eh, eh, Estas dos condiciones pueden llevar a violencia, a accidentes, a generar enfermedades psicosomáticas, a generar problemas de violencia doméstica también y problemas graves dentro de la familia. Vean la cantidad de problemas que trae una costumbre que puede ser sana y favorable, pero también de acuerdo a cómo la llevemos, se puede convertir en una costumbre que puede ser perjudicial para la salud individual y colectiva, ¿no? Entonces, todos estos determinantes culturales, las creencias, las costumbres que practicamos en los diferentes lugares, tienen su lado positivo, ¿no?, pero también pueden tener su lado negativo. Aquí en Bolivia, todo acontecimiento, ¿no?, en los que hay que festejar, lamentablemente suele estar relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas. Y no estamos hablando de un brindis, sino muchas veces de un consumo, digamos, un consumo grande, ¿no?, de bebidas alcohólicas. A veces sin límite, que puede condicionar violencia, puede condicionar accidentes y llevar también a la propia persona que consume bebidas alcohólicas a intoxicaciones y a situaciones de complicación de su estado de salud, ¿no? Entonces, es, dependiendo de cómo enfoquemos estas determinantes culturales, pueden ser favorables o desfavorables para la salud. Y están luego los hábitos también, ¿no? Los hábitos alimentarios, el hábito de fumar o de beber alcohol también, o el hábito de la actividad física, ¿no? Si una persona tiene el hábito de realizar una actividad física diaria, es un hábito saludable, ¿no? En el otro extremo está la persona que no tiene ningún hábito de actividad física, está el sedentarismo extremo, que puede ser perjudicial para la salud, ¿no? El hábito de fumar puede llevar al desarrollo de enfermedades cardiocirculatorias, a enfermedades respiratorias, a cáncer. Entonces, también dentro de los determinantes culturales están todas estas características, ¿no? Estas situaciones. Finalmente, no, bueno, luego los determinantes ambientales también están relacionados con el medio ambiente en el que vivimos, ¿no? Y el medio ambiente está compuesto por el agua, por el aire, por el suelo y también digamos, el ambiente social que nos rodea. Vean, si el agua está contaminada, ¿no? El agua contaminada puede ser portadora de enfermedades infecciosas,
que afectan al sistema digestivo, al sistema respiratorio, a la piel e incluso enfermedades sistémicas graves. La contaminación del aire puede producir intoxicaciones graves o puede producir cáncer dependiendo del tipo de emisiones que se produzcan por chimeneas, por los escapes de los autos, etcétera, ¿no? Entonces, ven, estamos muy expuestos a, a riesgos de enfermar por la contaminación del aire. Cuanto más contaminado es el aire, más riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias en especial tenemos. Luego está la contaminación del suelo con los desechos, ¿no? Con la basura en general, ¿no? Hay lugares que realmente se han convertido en depósitos de desechos de basura que abarcan no un terreno de 100 metros cuadrados, sino de kilómetros cuadrados, de hectáreas de terreno, ¿no? Totalmente contaminadas. Hay una mala disposición de los desechos en algunos lugares donde estos desechos contaminan el suelo, el subsuelo e incluso pueden contaminar las aguas más profundas. La contaminación del suelo favorece además el desarrollo de un montón de animales que pueden también, además, llegar hasta los domicilios portando una serie de enfermedades. Entonces, también, ¿no? Entonces, estos determinantes ambientales pueden perjudicar la salud. En cambio, en lugares donde el agua es conservada, el agua no es contaminada, ¿no? Las aguas de los ríos, las aguas de los manantiales. Entonces, el medio y el agua se mantienen en mejores condiciones y favorece el desarrollo de la salud. Lo mismo en lugares donde el aire está limpio, ¿no? Aquí en Santa Cruz nosotros tenemos todavía la suerte de tener un aire limpio. Todavía no hay una industria que contamine el aire muy desarrollada. Y por otro lado tenemos los vientos, ¿no? El movimiento del propio aire que ayuda a despejar. Pero ustedes pueden observar y percibir que los días cuando no sopla el viento, y aquí por el centro de la ciudad en especial, o por los lugares donde hay una alta circulación vehicular, hay una concentración del humo de los escapes de los autos, ¿no? De los motores de los autos. Ahí se puede sentir la contaminación del aire. Por la cantidad de vehículos que circulan todos los días por las calles. Un problema que sí tenemos es la contaminación del suelo. Somos muy desordenados en esto de eliminar la basura. Ustedes ven que en cualquier lugar se hace un basural, en cualquier esquina se convierte en un basural si no hay un control adecuado. Además, las personas con facilidad no toman un refresco y botan el vaso o la botella a la calle como si fuera un basurero o una bolsa plástica. No tienen el cuidado de llevar esa bolsa plástica a un basurero o hasta en la casa donde sí podemos poner en el tacho de la basura. Es una pena ver cómo desde los automóviles el que toma un refresco prefiere ensuciar la calle, ¿no? Que dejar la botella o la lata en su auto hasta que llega a su casa y ahí botar al tacho de los desechos. Contaminamos con mucha facilidad el suelo.
esto nos va a cobrar una factura grande, ya está cobrando una factura grande en cuanto a la salud de las personas. Y finalmente está la contaminación del medio. El medio también se puede contaminar con una sobrecarga de estímulos visuales y auditivos, ¿no? Ustedes, si bueno, vayan a un mercado, ¿no? Y van a entrar al mercado, hay muchos letreros, muchos avisos, ¿no? Y muchas voces y muchos ruidos y muchas música, musicón por aquí, musicón por allá, parlantes, más que musicones, tal vez parlantes anunciando los productos de las personas que venden en el mercado, ¿no? Esto lo hacen, obviamente, para vender más las personas que trabajan en los mercados. Pero cuando uno va al mercado, está media hora, una hora, 2 horas, exageradamente haciendo las compras y sale de ahí, no hay problema, ¿no? Pero ¿qué sucede con las personas que venden en el mercado? Están ahí todo el día. Esa contaminación, ¿verdad?, del aire o del ambiente, de ruidos y de estímulos visuales, al final a ellos les perjudiquen la salud, ¿no? En general son personas que terminan con insomnios, con dolor de cabeza, tienen cefaleas permanentes, son fácilmente irritables, ¿no? Porque están expuestos a una cantidad de estímulos alta durante todo el día. No estamos hablando de ir y hacer una compra, no pasa nada cuando vamos a hacer una compra, pero si estamos en un ambiente así de contaminado, ¿no? Con estímulos estoy hablando, ya no de smog, ya no estamos hablando de contaminación del suelo ni del agua, sino de estímulos auditivos y visuales. Estos estímulos auditivos y visuales afectan también a la persona, ¿no? Cuando está expuesta 8, 10, 12 horas a una sobrecarga de estímulos. Bien, finalmente están los sistemas de salud. Los sistemas de salud son esenciales para toda sociedad y tienen que tener algunas condiciones para poder ser efectivos, para poder ayudar al desarrollo de la salud del individuo y de la sociedad también, ¿no? Estos sistemas de salud, para empezar, tienen que tener accesibilidad. Este es un concepto clave en el sistema de salud. ¿Qué quiere decir accesibilidad? Que todos puedan tener acceso a la atención, ¿no? Y este acceso tiene que tener diferentes características, ¿no? Un acceso económico, es decir, que todos, independientemente de su condición económica, puedan acceder al servicio de salud. El que tiene dinero puede pagar y acceder al servicio de salud. El que no tiene, tiene que haber otras formas de ver para que acceda también al servicio de salud, ¿no? Entonces, la accesibilidad económica es importante, pero también la accesibilidad institucional, ¿verdad? Hay centros de salud que trabajan solo 12 horas. ¿Y qué sucede las otras 12 horas? El centro de salud está cerrado. La persona va y quiere entrar a ese centro de salud y no tiene acceso porque está cerrado. Solo trabaja 12 horas. Lo ideal sería que todos los centros de salud puedan trabajar 24 horas. También hay una accesibilidad desde el punto de vista cultural. En algunos casos hay grupos culturales que no pueden acceder al servicio, así esté abierto y no les cobren, pero no pueden acceder a un buen servicio porque los parámetros culturales que tienen los prestadores de salud y
la población que accede son diferentes, entre ellos el idioma. Muchas veces el idioma pone una barrera entre el prestador de salud y el paciente, ¿no? Si el médico, por ejemplo, no sabe hablar ayoreo y va una persona que habla ayoreo solamente, una de las señoras de aquí, de los grupos ayoreos, que no sabe hablar español, y el médico o la enfermera no saben ayoreo, ahí hay una falta de comunicación, es una barrera que impide la accesibilidad plena de esa persona al servicio de salud. Entonces hay ese tipo de factores. También hay factores que tienen que ver con el propio servicio. A veces el servicio está abierto y va el paciente y dice, quiero que me atienda el doctor. No, el doctor no está en este momento, ¿no? O el doctor da una receta, la persona va a la farmacia del centro de salud, ese medicamento no hay. Fíjense, no se puede acceder plenamente a las prestaciones del servicio de salud. Por otro lado están las coberturas. ¿Qué quiere decir? Coberturas de cubrir, ¿no? Las prestaciones de un servicio de salud deberían cubrir a toda la población, ¿sí? Sin interesar sexo, ni edad, ni ninguna otra condición, ¿no? Esas son, cuando ocurre esa situación, se dice que hay una cobertura universal del servicio de salud. Cubre a todos. Además, no cubre todas las enfermedades, ¿no? Si la persona tiene un resfrío, le van a atender. Si tiene cáncer, también le van a atender en el sistema de salud. Esa es una cobertura universal. Hay servicios de salud y en nuestro país, por ejemplo, tenemos coberturas diferenciadas. Los que están afiliados a las cajas, a la Caja Nacional, a la Caja Petrolera, ahí tienen una cobertura, digamos, próxima a la universal, ¿no? Porque al asegurado de estas cajas le atienden si tiene un resfrío, si necesita una operación, si tiene cáncer, en fin, todo, ¿no? Le van a hacer. También a la familia. Aunque la accesibilidad a veces es difícil o se ve limitada, pero en cuanto a la cobertura, hay una cobertura casi universal en la caja. Pero ¿qué pasa a la persona que no está afiliada a la caja, ¿no? Tiene que ir al servicio público. Y en el servicio público, para empezar, hay atención diferenciada, ¿no? Por ejemplo, hay atención, las mujeres tienen una atención eh, este, más, eh, eh, tienen mayores coberturas, ¿sí? Entonces, en especial, por ejemplo, una mujer embarazada va al servicio de salud y la atiende durante el embarazo, el parto, el posparto, ¿no es verdad? También algunas enfermedades propias de la mujer va al servicio de salud y la atiende. Los niños también tienen atención, pero hay grupos de edad que no tienen cobertura. O sea, van al servicio de salud y no los atienden o tienen que pagar para esa atención, ¿no? Sacar una ficha, pagar y que les atiendan. En cambio, una embarazada no necesita pagar, la embarazada va y le atienden con el solo hecho de que esté embarazada, ¿no? Y le hacen sus controles, 4, 5 controles, incluso la atención del parto es gratuita. O sea, asume el Estado, no hay nada gratuito, pero
hasta la atención del parto es gratuita para la persona. También las personas de la tercera edad pueden acceder al servicio de salud sin pagar, pero no a todas las enfermedades, a un grupo de enfermedades. Ustedes ya van a ir conociendo cuando vayan a hacer sus prácticas a los servicios de salud cómo es esta situación. Entonces, no hay una cobertura universal. En Bolivia estamos lejos de una cobertura universal. Ojalá algún día el sistema de salud pueda proveer esta cobertura universal. Los países desarrollados ya en algunos casos han alcanzado estas coberturas universales para la salud. Esto es bueno. Esto hace que la gente utilice y se vea beneficiada por el sistema de salud, ¿no? Bien, también el sistema de salud cubre algunas vacunas para niños, para la embarazada, pero a una buena parte de la población no le proveen las vacunas que puede necesitar. Si yo necesito vacunarme contra el tétanos, por decir, voy y no me van a vacunar, ¿no? O tengo que pagar una vacuna antitetánica para mí, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hay vacunas contra el tétanos para todas las mujeres entre 15 y 45 años. Hay un programa de vacunación para las mujeres contra el tétanos. Son programas, obviamente tienen sus fundamentos sociales y sanitarios, ¿no? Que a las mujeres se las vacune y a los hombres no, ¿no? Para evitar que en el momento del parto el recién nacido pueda adquirir esta enfermedad, el tétanos. Entonces tiene un fundamento este programa de vacunación a las mujeres. Y no los vacunan a los hombres, ¿verdad? Entonces pero tanto mujeres como hombres estamos expuestos al tétanos, pero no se vacuna a hombres. Entonces todavía, aunque ya es un gran avance que se vacune a las mujeres, lo ideal sería que se vacune a todos, ¿no? Eso es alcanzar una cobertura universal. Luego está la equidad. Equidad quiere decir que todos tengan la misma oportunidad de acceder al servicio de salud, ¿no? Y a todas las prestaciones que da. Entonces también aquí en algunos casos no hay una equidad para todas las personas ni para todos los grupos de población, ¿no? Hay una inequidad. También podemos ver la calidad, ¿no? Es otra condición del sistema de salud. La calidad tiene que verse como una prestación que pueda satisfacer las necesidades de un usuario. Cuando un usuario se va satisfecho, quiere decir que ha habido calidad. Cuando un paciente se va satisfecho, quiere decir que ha habido calidad en la atención. Y esta calidad está determinada por varios factores, ¿no? Uno es, por ejemplo, la infraestructura, que el hospital tenga los ambientes adecuados o el centro de salud tenga los ambientes adecuados para prestar la atención, ¿no? Que hayan consultorios, que hayan laboratorios, que hayan salas de internación o salas de recuperación, que tenga una infraestructura adecuada para ser un centro de salud o un hospital. Por otro lado está también el equipamiento, que tengan el equipamiento necesario, ¿no? Porque podemos tener el consultorio, pero si en el consultorio no hay ni un endoscopio ni un tensiómetro para atender al paciente, entonces ya la calidad baja, ¿no? El médico no puede ni siquiera tomar la presión a su paciente, peor oírle el corazón. O tiene que decir, espera un ratito, esperemos a que el doctor del frente termine, me voy a prestar de él el fonendoscopio, porque aquí no hay. Entonces, vean, ahí ya baja la calidad de la atención, ¿no? Entonces, que todos los
centros de salud, los hospitales tengan el equipamiento adecuado a su nivel para prestar una atención. Por otro lado están los recursos humanos. No solamente vean la infraestructura o el equipamiento, también los recursos humanos. Entonces, que haya médicos, que hayan enfermeras, auxiliares de enfermería, laboratoristas, odontólogos, entonces, personal administrativo, personal de limpieza. Entonces, todo el personal que requiere ese centro de salud para su atención. Y además que ese personal esté capacitado para lo que tiene que hacer, ¿no? Si alguien trabaja en la administración, que sea un administrador que sabe administrar recursos, ¿no es verdad? Si alguien trabaja en la limpieza, que sea una persona que sabe mantener unas instalaciones sanitarias, ¿no? Que no es lo mismo una instalación sanitaria que, no sé, un restaurante o que un curso, ¿no? Incluso hay que manejar desinfectantes, ¿no? Propios para la limpieza de los ambientes y de los equipos. Entonces la gente tiene que estar capacitada para esto. Los médicos, las enfermeras, ¿no? Y por otro lado, además entonces de tener el personal adecuado en cantidad y en capacidad, también tiene que haber hay que tomar en cuenta la calidad, la calidez en la calidad de la atención. ¿Qué es la calidez? Un trato humano, respetuoso a las personas, ¿no? Que la persona no se sienta que es maltratada en el servicio de salud, sino un trato adecuado tiene que recibir, ¿no? Ese es un aspecto importante que muchos de nuestros centros de salud todavía no se cumple, ¿no? La gente se va insatisfecha con las actitudes que solemos tener a veces médicos o enfermeras o el personal también administrativo. Tenemos que tener en cuenta que la gente que va a los centros de salud es gente que está pasando por un momento difícil en su vida, tiene una enfermedad, va con dolor, ¿no? Muchas veces recibe un maltrato de las personas que trabajamos en los servicios de salud. Entonces, para que haya calidad, también tiene que haber un buen trato, ¿no? Por otro lado está la solidaridad, ¿no? Los centros de salud, los sistemas de salud tienen que ser solidarios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un individuo tiene para acceder al sistema de salud, ¿no es verdad? Y paga para acceder al sistema de salud, otro individuo que no está pagando también puede acceder al sistema de salud, ¿no? Y que a veces, como por ejemplo sucede en la caja, los afiliados a las cajas aportamos todos los meses, pero no todos los meses vamos a la caja. La caja es un sistema, desde este punto de vista, solidario. Todos aportamos todos los meses, pero no hacemos uso todos los meses de la caja. Hay personas que una vez al año irán o menos, y hay otros que van más. Entonces, vean, este principio de la solidaridad se cumple aquí, que yo aporto, ¿no? Aunque no haga uso del servicio de salud, pero el día que voy a utilizar, voy a usarlo como sin necesidad de pagar adicionalmente, ¿no? También este sistema de solidaridad se da en el servicio de salud pública, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo funciona un sistema público? Con
los aportes que hacemos todas las personas a través de nuestros impuestos, ¿no? De lo que pagamos al Estado, impuestos en general. ¿Eh? Entonces, y esos impuestos se van a invertir en construir un hospital, se van a invertir en pagar un médico que trabaje en ese hospital, para que personas que no tienen recursos y que no pueden pagar a ese hospital puedan acceder. Eso es solidaridad, esos son principios de solidaridad. Finalmente está el costo de la atención, ¿no? Los sistemas de salud tienen que tener servicios que las personas puedan pagar, ¿no? En el caso del sistema público, desde luego las clínicas privadas lo hacen con otro criterio, ¿no? Entonces podemos tener clínicas en las que la consulta médica son $100. Si el paciente puede pagarlos, está bien, no hay problema. O si la consulta cuesta 300 bolivianos y el paciente que accede a esa clínica puede pagar, no hay problema. Pero cuando hablamos del sistema de salud, nos estamos refiriendo al sistema público. Todos estos criterios aplican también para el privado, pero estamos hablando para el sistema público, ¿no? Cuando el paciente necesita de una atención, entonces los costos de la atención tienen que estar de acuerdo a la capacidad del paciente, ¿sí? No se le puede cobrar a un paciente más allá de lo que él puede pagar. De hecho, en muchos de los sistemas o de los servicios de salud, hospitales, centros de salud, hay un costo para la atención, ¿no? Que hay que pagar la consulta o un laboratorio que tienen ya definidos y que tienen que ser costos bajos de acuerdo a las posibilidades en general de la población. Pero vean que hay personas que no tienen ni siquiera para pagar ese monto, ¿no? Entonces ahí también tiene que haber mecanismos que permitan, ya sea a través de el servicio social del hospital o del centro de salud, tiene que haber mecanismos que permitan que la persona que no puede pagar ese costo pague un costo menor y en algunos casos incluso no pague nada si es que no tiene el, el monto para la atención. Entonces, un sistema de salud que favorece la salud de la población tiene que ajustar estos costos de la atención a las posibilidades del paciente, ¿no? Y tiene mucho que ver con este otro criterio, el de la solidaridad, ¿no? Un sistema de atención entonces tiene que ser solidario y ajustarse a las posibilidades de cada uno de los pacientes. Bien, entonces como ustedes pueden ver, todos estos elementos que estamos viendo aquí, que son parte de este determinante de la salud, de este factor determinante de la salud, van a contribuir también a que tengamos una salud positiva o una salud negativa. Un sistema de salud con buena accesibilidad, con cobertura universal, con equidad, con calidad, con solidaridad y con costos de atención adecuados a cada posibilidad de pago del paciente, desde luego que van a contribuir enormemente a una salud positiva. En cambio, sistemas de salud que tienen dificultades con la accesibilidad, ¿no? No hay médicos, los horarios de atención son restringidos, ¿no? Hay dificultades en la comunicación, las coberturas son muy limitadas, no hay equidad en la atención, la calidad es baja, no hay buena infraestructura, no hay buen equipamiento, no hay buen trato, hay
insuficiencia de recursos humanos, el sistema no es solidario, hay personas que quedan al margen de la atención. Entonces, en general, un sistema de salud así va a contribuir más a una salud negativa que a una salud positiva, ¿no es verdad? O muy poco a la salud positiva, va a contribuir muy poco a la salud positiva. Bien, entonces, este es el otro determinante de la salud. Estos determinantes, entonces, como su nombre indica, determinante quiere decir que está directamente relacionado, ¿no? Están directamente relacionados con la salud. Tanto las determinantes biológicas, nuestra constitución biológica nos va a determinar a tener un tipo de salud, ¿no? Podemos tener mayor riesgo de enfermar una u otra enfermedad o no tener ningún riesgo, ¿no?, de enfermedad. Bueno, hay personas que llegan muy buen estado hasta sus 80 años. Ustedes les preguntan y van a ver entre los pacientes, ¿usted tiene hipertensión? No, no tengo hipertensión, no, para nada. ¿Usted tiene diabetes? Tampoco. ¿Y cómo está su colesterol? Bien, su corazón bien, sus pulmones bien, todo perfectamente, ¿no? Han llegado a los 80 años perfectamente bien. Las determinantes biológicas de ese organismo no le han condicionado hacia ningún tipo de enfermedad que podría haber tenido una carga genética, por ejemplo. Eh, eh, pero hay otras personas que desarrollan una diabetes a los 30 años o niños que nacen ya con diabetes por genes que han sido transmitidos para el desarrollo de la diabetes. Entonces, las determinantes biológicas juegan un papel clave en el estado de salud de las personas, en las condiciones de salud de las personas. Luego, también las determinantes sociales, tal vez son las que, luego de las determinantes biológicas, las que más van a influir, ¿no? La vivienda, el empleo, la ocupación, los servicios básicos, ¿no? El medio ambiente, los hábitos de las determinantes culturales, los estilos de vida que se llaman ahora a todas estas formas en las que nosotros desarrollamos nuestras actividades, nuestras costumbres, ¿no? Y finalmente, los sistemas de salud son esenciales para el desarrollo de una salud positiva o una salud negativa. Bien, entonces, hasta aquí este tema de los determinantes de la salud. Bien, perfecto. Hasta aquí entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Algún comentario? Doctor, usted mencionó que era más importante o sea, resaltaba la importancia de la educación de la mujer. No lo entendí muy bien eso. ¿Por qué es tan determinante? Porque el rol de la mujer en la familia es clave. Si ves la, desde el embarazo, ¿no? Fíjate, desde el embarazo, la mujer tiene un rol clave. Durante el nacimiento, durante la crianza de los hijos, ¿no? Y en general el rol de la mujer en la familia es importante. Entonces, cuanto mayor es el acceso que tiene la mujer a la información, porque el grado de instrucción te va a permitir mayor acceso a la información. Fíjate, una mujer que vive en el campo, que apenas ha ido hasta la primaria,
eh, tienen mucho menos acceso a la información que vos, que estás en este momento en la universidad, ¿no? Pues tienes acceso un acceso enorme a la información. Y no se trata solamente de saber leer y escribir, sino el poder comprender mucha de la información a la que accedes, ¿no? En este momento vos cualquier duda que tengas, entras al internet, sabes moverte en el internet, puedes consultar cosas. Una mujer que apenas ha cursado la primaria o que ni siquiera ha llegado a la primaria, no puede acceder con facilidad a la información. Entonces, cuanto más acceso a la información tienes, mejor, más vas a poder cuidarte vos y vas a poder cuidar mejor a tu familia, ¿no? De hecho, eh, mujeres profesionales o especialistas con posgrado, ¿no? Eh, casi no tienen problemas de complicaciones en el parto y no hay mortalidad materna, a no ser en circunstancias muy, muy especiales, no hay mortalidad materna en este tipo digamos, en este rango de mujeres, ¿no? Mujeres profesionales y mujeres con estudios posgraduales. Esto muestra que tienen un acceso a la información alto, entonces pueden cuidarse y cuidar mejor de su familia. Por otro lado, la mortalidad infantil prácticamente es cero en mujeres con profesionales y posgraduales. O sea, estamos hablando de la mortalidad infantil en sus hijos, es decir, no mueren los hijos de estas mujeres, ¿sí? Bueno, podrán morir por enfermedades raras que realmente hasta el propio sistema de salud, por muy bueno que sea, no puede hacer nada frente a estos casos raros de enfermedades que tienen ciertos niños, ¿no? Pero enfermedades causadas por diarrea, por infección respiratoria, por falta de vacunas, eso ha desaparecido en ese rango de mujeres. Tienen mejor acceso a la información, pueden cuidar mejor de la familia desde el punto de vista de estos cuidados, por ejemplo, de vacunas. Yo te pregunto, no sé si eres mamá, pero el día que seas madre, ¿vas a dejar que tu hijo deje de tener una vacuna? O sea, seguramente vas a estar pendiente de que les pongan todas las vacunas que necesita el niño, ¿no? Vas a estar con el carnet de vacuna siguiendo paso a paso. Una mujer que no tiene el acceso a la información a veces no puede comprender bien incluso la importancia de las vacunas, ¿no? Entonces, hay una diferencia, ¿no? En cuanto a la nutrición, al cuidado de la higiene, ¿no? De la importancia de los controles médicos mensuales en los primeros años y después de los controles médicos por lo menos anuales de los hijos. Eso también está muy bien enraizado en las mujeres profesionales y que tienen un nivel de instrucción, ¿no? Relativamente alto. Entonces, hay una diferencia enorme. Y las estadísticas muestran que esto es así, pero en una diferencia de norte a sur, ¿no? Bien, no sé si te queda claro. Sí, doctor, me quedó claro. Gracias. ¿Alguna otra? Doctor, Bien, ¿hay algo que puedo añadir para mi compañera? ¿cómo? ¿Hay algo que yo pueda añadir para mi compañera de lo que acaba de Todo lo que comentar? quieras, todo. Ok. Adelante. Las mujeres que viven en el campo, o sea, las mujeres que, o las personas en sí que no tienen una educación muy buena, son más fáciles de influenciar que las personas que sí tienen información o que sí se han educado.
porque pueden escuchar de que, a mi hijo le he dado tal cosa y le ha funcionado para esto, y muchas veces puede ser algo que le termine haciendo más daño, y porque su amiga le dijo y le funcionó, ella le piensa que le puede funcionar, y cuando no estás informado, pues no sabes lo que puede ocasionar. Por una parte, sí. Además, fíjense, las personas cuanto menos grado de instrucción también tienen, son más supersticiosas, no solo son más influenciables, sino también más supersticiosas y también creen más en mitos, ¿no? En cosas por el estilo. Entonces, pueden fácilmente confundir las cosas como tú dices, eh, eh, perjudicar a su hijo en vez de ayudar. Y ahí viene el rol del médico, nuevamente. Vean la importancia del rol del médico y del personal de salud en general, que si estamos bien formados, si tenemos claro lo que tenemos que hacer, si tenemos muy bien la información, si tenemos bien fundamentada la información que manejamos, eh, podemos orientar a estas personas en contra incluso de supersticiones y de influencias que pueden afectar a la salud de su familia o de sus hijos. Yo recuerdo bien cuando yo recién salí médico, las campañas de vacunación contra el sarampión, contra la poliomielitis, contra tétanos, coqueluche, estas enfermedades que ya ahora casi están, o sea, a punto de hacer desaparecer a nivel mundial. En Bolivia mismo ya se ven muy poco estas enfermedades porque se han vacunado casi ya todos los niños. Todavía hay niños sin vacunar. ¿Y dónde están estos niños sin vacunar? En los lugares más alejados, donde hay menos acceso, donde las mamás todavía incluso son analfabetas, ¿no? En comunidades rurales o en los mismos barrios, en algunos barrios donde hay madres que no tienen una adecuada información. Además, no solamente es la información en salud, sino es en general. Son mujeres que están ahí, incluso son extremadamente dependientes del medio, del marido, en fin, ¿no? Todo lo que puede, todos los aspectos negativos que pueden confluir para que una mujer no pueda tomar decisiones adecuadas. Eh, bien, hoy en día ya se han superado estos aspectos, pero volviendo al ejemplo que les quería dar, en ese tiempo empezaron las campañas de vacunación, incluso los estudiantes de medicina íbamos en brigadas al área rural a vacunar con los vacunadores de los sistemas de salud, en los barrios, en las postas sanitarias, se hacían campañas así masivas, las mamás venían en fila como ahora para el coronavirus a hacer vacunar a sus hijos. Pero habían grupos de mujeres que tenían la idea de que la vacuna no era buena, ¿no? Que les hacía enfermar la vacuna, porque veían que cuando se ponía la vacuna, eh, los chicos desarrollaban una fiebre que es propia de la vacuna. O sea, vean, estamos poniendo una sustancia que está activando el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico cuando se activa también activa interleucinas que tienen que ver con la fiebre, con la subida de la temperatura. Entonces, es una reacción propia de una vacuna que suba la temperatura y en los niños en especial es mucho más